Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver que en el directo todo vaya bien, todo vaya bien, todo vaya bien. Va perfecto. Tengo que decir que yo en Lovecraft he leído bastante poco. Creo que he leído tres relatos. Call of Cthulhu le leí hace muchísimo, pero muchísimo, que me acuerdo que me lo mandaron en el instituto. El Call of Cthulhu. Luego he leído Call of Cthulhu hace muchísimo en el instituto, que nos lo mandaron. Luego he leído Las montañas de la locura. Y lo último que leí de Lovecraft fue La sombra de Innsmouth, la del pueblo, que la gente son como medio peces y tal. Así que, no sé. Vamos a ver qué tal. Ajusta el brillo. Ah, vale. Ahí. Cargando perfil, espera. A ver, ajustes. Juego, subtítulos sí, dirección, vale, retículo no. Vale, esto ya lo hemos hecho. Nueva partida, ranura vacía. A ver, capítulo 1, agencia de investigación Pierce Boston. De Pierce Boston. Ey, ¿qué pasa, sólido? ¿Qué eso? Que yo no sé si habéis leído algo de Lovecraft. Yo es que he leído tres cositas, ¿eh? Ya lo he dicho, hace muchos años en el instituto, no sé si en primero o en segundo de bachillerato, leí el de Cthulhu, que es un relato corto. Luego he leído Las montañas de la locura y he leído también, que es el más reciente que tengo, pero que le he leído, también te digo, hace un poquito. No sé si es que la cámara tiene un poco de mierda. He leído La sombra de Innsmouth. Voy a limpiar un momento la cámara para que se vea mejor. Bueno, pues algo mejor se ve. Así que, no sé. Si estoy loco, estoy de suerte. Qué bueno ha sido eso. Hasta la parte del final. Y ahora están intentando chaparle el de TikTok. Me parece guay, me parece bastante guay que a esa gente la...
vida. ¿Por qué hay tiburones muertos? Me gustaría saber, esto no es un tiburón, los tiburones no tienen esqueleto. No, son peces cartilaginosos, con lo cual no tienen esqueleto. Vaya, no tengo superpoderes, no puedo abrirlo. Esos barriles no sé por qué me da que explotan. Tienes que alumbrar objetos específicos para interactuar con ellos. Claro, pero necesitaré esto. ¡Sellón! Toma. No, acabo de empezar. Acabo de empezar. O sea, no te has perdido nada. Buah, yo soy imposible, tío. Yo le probé hace poco el Kingdom Come Deliverance, tío, y es que el principio me aburre de sobremanera. En el pueblo, vete a no sé qué, a recuperar el no sé cuál de tal. Vete a la mierda, que lo recupere su puta madre. Yo esto lo voy a abrir por saca. No puedo por aquí, pues voy por el otro lado a abrirlo, O sea, y de palo, yo me voy a hacer aquí otra posible zona de escape. Referente a lo de... A lo de yo es que me aburrió mucho. Referente a lo de tal, el pavo este que va coaccionando a gente, riéndose de youtubers y tal y cual. Hay mucha gente que dice que la publicidad mala o buena pues si te digo la verdad es que acabo de empezarle, no es que me dé mucho miedo por ahora, a ver, da cosilla pero tampoco da cosilla por todo esto. Me cago en tus muertos. Una horca. Bueno, pero es que según para quién, por ejemplo, para mí no. Yo tengo que decir que yo nunca he sido yo nunca he streameado y he sido un streamer de éxito de la hostia. Pero, por ejemplo, ahora seguimos. Esto sí que quería decirlo. Yo cuando hacía los directos de Josefka, ¿te imaginas? Cuando hacía los streamers en YouTube, a mí me enviaron más de una vez ofertas de patrocinio, no marcas, no te voy a decir marcas enormes, pero sí unas marcas menos conocidas, más pequeñitas y tal y cual. Y yo siempre dije que no porque me exigían cosas que, por ejemplo, a mí no me reportaban nada. Yo siempre he dicho que esto es un hobby, que yo siempre me he buscado la vida por ahí, siempre me he buscado mi trabajo y esto lo hago por hobby. Y a mí me exigían cosas, pues como que no, me exigían todos los días streamear 2 horas un juego o con un periférico o... eh, sí, bueno, pero lo que te quiero decir, o un producto determinado, hacerle promoción y tal, a mí nunca me ha salido de los huevos. Yo siempre, aquí lo habéis visto, cuando un periférico nuevo o lo que sea, lo he tenido y tal, siempre he dicho, es bueno o es una mierda. Por ejemplo, esta silla, la del Mediamar, ¿es buena? Pues no es buena, la verdad. La silla esta, la del casco de Loki, la verdad que no es buena, pero ¿hace su servicio? Sí.
Que en cuanto pueda me voy a comprar una silla mejor para la espalda, más ergonómica, y ya esta la van a dar por el culo, también. Eh, pero a mí lo de buscarla, a mí el cariz este que tiene la gente, sí, que se puede cruzar lo que dices tú, como el que cruzó la cara al Caranchoa, pero a mí la gente esta que busca la fama, la notoriedad, sin importarle nada más, me da mucha pena. A mí cuando yo estaba en YouTube puedo decir que, no voy a decir nombres, pero me han ofrecido colaboraciones, gente pues que tenía ya un número de seguidores alto. Lo único que, por ejemplo, ellos sacaban vídeo, ellos hacían vídeos y yo lo que hacía eran directos. Y veían que un tío con 500, bueno, no llegaba en ese momento, no llegaba ni a 500 subs en el canal, tenía a lo mejor a 25, 30, 40 personas en el directo y todos los días, y daba igual el juego que fuese, o sea, hacía Red Dead Redemption, 30 personas y comentando todo el rato. Jugaba al God of War, igual, jugaba a Death Space, igual. Todos los días llegaba gente nueva. Y entonces hubo gente que sí, que luego por privado me buscó, y no sé qué, ¿te interesaría hacer una colaboración? ¿Hacemos un directo jugando a esto? No, pues yo no juego a eso. No, pero hombre, serían un par de directos de un par de horitas. No, porque voy a jugar a eso si no me apetece. I wonder why I still take these ¿Qué es things. esto? Ah, píldoras para dormir. Los médicos me lo recetaron cuando volví de la guerra y me juraron que se acabarían las peleas, pero desde hace un tiempo han ido perdiendo efecto. Es lo que tienen, primo. Been too long since I've slept in a bed. Pero bueno, también os digo, es mi opinión. Yo siempre lo he visto así. Me gusta, además, yo soy de las Holding your personas. position and obeying orders. That isn't courage. Yo soy de las personas que prefiero streamear para un grupo pequeño de gente. Por ejemplo, para cuando somos aquí veintitantos, a mí hay veces hasta que me pongo nervioso porque no sé, porque hay veces que pasan los comentarios muy rápido y no os puedo leer. Me gusta leeros. A mí me gusta leer a la gente, y ya que la gente se toma el tiempo de escribir, me gusta también yo tomarme el tiempo para no beber. Venga, a ver, a drinking. Si la gente no saluda se banea, bueno, eso es del tío este que nunca me acuerdo cómo se llama, que me parece bien, o sea, que la gente entre, vale, no sé qué, no sé cuál, sin siquiera saludar. I used to be an avid reader. Yo tengo la suerte de que, quieras que no, aquí en el canal casi todo el mundo siempre un hola o un qué tal o hola, buenas, es que venía a ver el juego, qué tal eras, siempre suelta, pero sí que es cierto Married que woman hay runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. casos cerrados. Sí que es cierto que hay gente que es muy mal educada. Pero quería dar, o sea, sí que quería dar mi Been a punto de while since I vista jotted down something other than my en la nightmares. cosa esa de que, a ver, 20 de octubre de 1924, Agencia de Investigación Pierce. El médico podrá decir cuantas veces quieras que ya no necesito el remedio para mantener a raya los recuerdos, pero yo sé que volverán si paro. Cualquier mañana de estas es probable que no me despierte. A pesar del tratamiento vuelvo a oír voces en mis sueños, pero esta vez son diferentes, desconocidas. Uf, parece brotar a la superficie de las profundidades ancestrales e ignotas. ¿Qué criatura sin nombre es el que me llama? Sí, eso también, pero ¿qué es lo que te digo? Que la radio fuera. Pero ¿qué es lo que te digo? No sé, como yo tampoco nunca he buscado ganarme la vida con esto. Todo lo contrario, lo que he buscado ha sido pasármelo bien, disfrutar y I'm que listening. la gente que entra aquí se lo pase bien conmigo. That's correct. Y aún así, gano dinero con esto. Que ya van 4 o 5 veces, no, más de 5 veces que he cobrado de Twitch. Tengo 8 puntos disponibles. A ver, fuerza, investigación.
Elocuencia, percepción, psicología, ocultismo. ¿Sabéis lo que es ocultismo, no? Un huevo colgando y el otro mismo. Ah, que no subo de nivel, o sea que tengo... ¡Ah! Guacho. Pero puedo hacer así. 1, 2, 3. Y ya estaría, chaval. Y me he subido ahí. ¿Seguro que quieres validar los puntos? Pero vamos, también os digo, es mi opinión que yo tengo una percepción a lo mejor distinta. No, lo de ocultismo se referirá a cosas esotéricas y todo eso. Work is scarce. Pero vamos, yo, porque tengo una percepción de esto diferente, es lo que os digo. But are those cases Pero bueno, worth a it? mí me chupa la polla. También te digo, veo totalmente lícito que a ese tipo de gente, que molesta a otras personas y jode la marrana a otras personas y intenta extorsionar a otras personas, les echen de plataformas de streaming, redes sociales y todo eso. Ah, vale, lo siento, John. Me parece que estén fuera de ahí, me parece totalmente acertado. And I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, Vamos. sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster. Antes de que le cerrasen el canal vi algún vídeo del pavo así por encima y tal, y es Are you que... capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Me parece bastante triste. She is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Me parece ser una persona bastante simple. And Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find Ahí out está the Ares. truth. They say she was Ares mad, da but igual I el tiempo know que that's pase, a sigue lie. estando She putamente would loco. never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. No es el pavo que hemos visto What am I antes. supposed to find? Tell me if this is ¿Y the por work qué? of Una madness. pregunta, ¿por qué cuando se pone en Or un if, on the vídeo contrary, you manage to baja el detect some volumen? logic, a rationality to follow so that I may understand it? Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. ¿Dónde está? Y el señor. Ay, Dios mío, el señor Ladilla este. Todavía había cosas por aquí que tenía que tocar. Tocar. Ya deja un dossier en mi escritorio. Vamos a ver. Mierda, esperad un momento. Voy a mover la cámara. La voy a poner en el medio. Porque es que ahí arriba me salen los objetivos. La pongo aquí en el medio y a tomar por el culo. Y hago así, te como la cara y pista. Vale, pues ya está. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. El informe inicial dice el fuego. ¿Cómo me jode esto? Lo voy a tener que poner abajo. One moment, please. Ese señor es Van Gogh. Ahí, lo voy a poner ahí. Porque me deja leer y me deja el otro. Vale.
Una etiqueta de envío es casi legible, pero entiendo parte de la dirección. Almacén 36, Darkwater. El informe policial dice que el fuego empezó en el comedor y se llevó a toda la familia. La policía concluye que fue un accidente doméstico. Sin embargo, hace hincapié en la fragilidad mental de Sarah Hawkins. ¿Por qué? Un recorte de prensa, un artículo sobre el matrimonio de Sarah y Charles Hawkins, un hombre de negocios de la isla de Darkwater. Llevan una vida solitaria con su único hijo, Simon. What's this symbol on the man's chest? Investigación. It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Consultar Mr. diario. Pierce, what do you make of these elements? A ver. The sender's label mentions warehouse. Pone almacén 36. 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find warehouse 36. Respuesta desbloqueada. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. A It was veces 3 una months llamada de ago that I policía. received the call from the police telling me of my daughter's death. Entonces, ¿qué And yet a cojones quieres short que while investigue? after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Esto ya lo hemos dado, estas dos. Darkwater. Nunca había hablado de ese sitio. ¿Dónde está? Where is that? It's a Investiguemos, small, remote señor. island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Vale. Vamos a You seguir. must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. A ver si tu hija estaba puta loca y voy yo a jugarme la vida porque tu hija está puta loca. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things. Veía What cosas. do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about Claro, her sí, no te life jodes, sí, también. Si quieres, and death. te hago el árbol genealógico también. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the Cuando mencionan el accident. estado mental era frágil. Bueno, Though sí, they lo que hemos mentioned leído. Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family. Muere in a un house artista fire. y su familia en Your un only incendio. clue Su única pista es una is especie a de sort cuadro of premonitorio. premonitory que se me- painting sent from Vale. Darkwater right before her death, Correct. And the rumors about her supposed folly. which you don't totally deny. Find that warehouse. Averigua la Find out verdad the sobre la truth muerte de regarding Sara Sarah Hawkins' y le death. recompensaré You'll be generosamente. handsomely compensated. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a Pero choice. este tío es un hijo de puta. Dice, no esperaba menos de un hombre en su situación. ¿Qué situación? Tonto, tonto los cojones. Vale, partida hacia Darkwater. Pierce. Ah, cordura. ¿Qué coño es esto? Trauma psicológico, pesadillas. Edward Pierce es un veterano de la Primera Guerra Mundial que participó en la ofensiva Mosoargón. Es uno de los pocos supervivientes del batallón perdido, dado que las unidades estadounidenses que sufrieron grandes pérdidas por fuego de artillería de enemigos y aliados se vieron obligados a mantener su posición durante días, rodeados de los cadáveres de sus compañeros, sin comida ni medicinas, y sus compatriotas los dieron por perdidos. Estos acontecimientos traumatizaron a Pierce. Ahora toma somníferos y alcohol para calmar las pesadillas que lo persiguen. Ah, pues muy bien. Bueno, al menos estoy estable, ¿sabes? Al menos no estoy como una puta regadera.
Vale, Darkwater. Tenemos a Stephen Webster, 63 años, profesión hombre de negocios. Un rico hombre de negocios muy respetado en la zona de Boston. Stephen Webster vino a verme para que investigara la muerte de su única hija, Sarah Hawkins. Este hombre no acepta negativas ni verdades incómodas. Está dispuesto a todo para demostrar que su hija no estaba loca. Charles Hawkins, muerto, edad 41 años. Profesor Navier. Charles Hawkins fue una persona muy conocida en Darkwater. Al ser de una familia de Navier solía viajar mucho. Conoció a Sarah Hawkins en un viaje a París. Se enamoraron, se casaron y Hawkins le llevó a la remota isla de Darkwater. Tuvieron un hijo al que llamaron Simon y vivieron una vida muy discreta y reservada. Sarah Hawkins, muerta también, edad 33 años, profesión pintora. Sarah Hawkins es una pintora conocida por su atormentado universo artístico. Se convirtió en una persona de culto gracias a sus extrañas obras y sus escasas apariciones públicas. Recuerdo que una vez me dijo algo así como: pinto lo que los sueños me susurran. Su matrimonio con Charles Hawkins hace años sorprendió a los columnistas de alta sociedad. Una rica heredera de Boston, famosa por salir de fiesta en fiesta, decide seguir a su nuevo marido para vivir recluida en la isla de Darkwater. Desapareció de las portadas de los periódicos y nadie ha vuelto a saber de ella desde entonces. Incluso su muerte, el incendio, sigue siendo un misterio. Su padre, Steven Webster, es el único que quiere averiguar la verdad. Me lo he inventado eso, ¿sabes? Porque no se ve. Pero Simon Hawkins, edad 11 años, profesión estudiante, el único hijo de Sarah y Charles Hawkins, murió en un incendio en el que falleció toda su familia. Venga, pues hasta luego. Agencia de investigación Pierce, mi oficina, que pertenece a la agencia de... Después de la Gran Guerra decidí instalarme en Boston, donde siempre hay trabajo para gente como yo. Llegan casos pequeños sin parar, adulterios, venganzas, desapariciones que no lo son. El viejo sofá de la oficina no es tan cómodo como una cama de verdad y debería tirar las botellas vacías. Pero este sitio es mío por el momento. Oculto, obra de Sarah Hawkins, artista... Perdón. Artista visionaria e intuitiva para unos, impostora sobrevalorada para otros. Lo cierto es que Sarah Hawkins no deja indiferente a nadie. Esta pintora misteriosa y reservada ofrece al mundo imágenes insólitas, llenas de colores violentos y trazos salvajes. Si sus pinturas reflejan su visión del mundo, entonces vive en un portal abierto a otras dimensiones. Extracto del cuaderno de notas de Edward Pierce, detective. Pistas, capítulo 1. Archivo de la casa de Sarah. Vale, esto lo hemos leído. En este cuadro se observa una silueta monstruosa. No hay nada más. Monstruosa que amenaza a una mujer y a un niño. Se distinguen llamas en el fondo y Stephen Webster, el padre de Sarah Hawkins, cree que tiene alguna relación con la muerte de su hija. Inventario, mi viejo mechero en el que hizo una inscripción en los recuerdos al 77ª División de Infantería y de los soldados caídos del batallón perdido. Sí, es 77ª División de Infantería, vale. Algo que más conocimiento. Caso cerrado, vale, sí, esto es lo que hemos visto antes, vale, sí. A tomar por culo. Y ahora ya puedo inventar por aquí. A good old story of blackmail. Una vez que me contrató, no le gustó la manera de hacer el caso, pero cuando vives al margen de la ley, no hay mucho con lo que atacar a un detective privado que tiene pruebas en tu contra. Y punto. Darkwater is off the coast of Boston. La isla de Darkwater lleva habitada desde el siglo XIV y todavía guarda muchos de los tesoros que dejaron las tribus perdidas. El romanticismo es emocionante testimonio de creencias ingenuas y primitivas a otras atlánticas. No deben engañarte, no olvides la violencia de sus dioses. Una criatura gigante sigue decorando las paredes de enormes cuevas abandonadas. Se trata de un dios del mar o del sueño. Nadie lo sabe. Los habitantes de la actualidad, hijos e hijas de orgullosos cazadores de ballenas, todavía recuerdan la misteriosa y turbulenta historia de su pequeño territorio en las costas de Massachusetts. Madre mía, va a ser un juego de leer, ¿eh? Va a ser un juego de leer. Natural sciences, linguistics, archaeology. Natural sciences, linguistics, archaeology. Espera, ¿y esto? Aprendizaje de la medicina. Me ha subido medicina. Joder, hostia, le voy a pegar al perro. A ver, lo voy a volver loco. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Claramente no le voy a pegar al perro. Porque luego hay mucha gente de gilipollas y dice, ¡ay, va a pegar al perro! Claramente al perro no le voy a tocar. Pero a lo mejor si vuelve a ladrar sí que me tengo que levantar y reñirle y llevarle aquí a la galería
y castigarle porque son las 11:15 y hay gente que mañana tiene que ir a trabajar y no tiene que escuchar a mi perro que se pone como un loco porque alguien viene a por un coche o ha aparcado debajo de mi casa o cerca de mi casa. Pero bueno, es que como hay que aclararlo todo, yo lo aclaro, por si acaso, no es que alguien se crea que yo a mi perro le pongo la mano encima, vamos, ya lo que faltaba. Focus Home Interactive. Focus Home, ¿qué juegos ha hecho? Focus Home Interactive. El Evil West este le quiero probar yo. No, pero Focus Home es una distribuidora, no es una distribuidora, ¿ves? Cyanide Studios, ¿no? Es... Porque si vemos lo que ha hecho, podemos esperarnos lo mejor o lo peor. Bueno, pues... no es esperanzador lo que hay aquí, la verdad. Los sticks que están bastante bien, pero hay que decir que lo que ha hecho Cyanide no es esperanzador. Es que casi todo lo que ha hecho son Pro Cycling Managers, o sea, juegos de managers de ciclismo. Luego ha hecho los Blood Bowl, los Sticks, que están bastante guays. El Werewolf Apocalipsis que le puedo jugar yo con lo del tal, pero que es que he visto que tiene pinta de que esto va a ser una mierda. Que a lo mejor luego esto está bien y todo, pero no sé, miedo me da. Ha hecho un juego que se llama Road Lords, que esto tiene pinta a juego de móvil. Tira, huele a juego de móvil esto. Y esto es que... Does the Hawkins case mean anything to you? A ver, el Werewolf el de Apocalypse, el Hearthblood basa de un relato corto de hace muchos años que luego han cogido mucha gente y han hecho cosas, incluso hicieron un capítulo de Love, Death and Robots, que es sobre que en el ejército de Estados Unidos usan hombres lobo. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the harbor master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Vale. Hablar con Fitzroy. ¿Tú quién eres? Tú no eres Fitzroy. Objetivos principales. Ir al bar. Hablar con Bradley. Hablar con Fitzroy. ¿Tú quién eres? Orejudo, ¿tú quién eres? Ese es Bradley. Ah, es un objetivo secundario, vale, sí, de puta madre. Quiero... The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Está empezando a coagularse, murió hace poco. Es un especialista, podría saber que la ha matado. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid. The same goes for you, sir. Move along. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job.
Porque no me dice dónde está You're not el... sailors. It's a sign. No voy a hablar más con este pavo porque creo que es gilipollas. No me lo puedo llevar, pero... con gusto me lo llevaría. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Pick up the pieces. Come on, you bastard. You'll see what a true There's nothing sailor's for you got in his here belly. either. Beat it. You hear that? Madre mía, el modelado de caras es espectacular como poco. Ah, muchas gracias. Muchas gracias por escupirme a los pies, hijo de la gran puta calvo. Toma, Hey, para que vuelvas. be careful. Ten cuidado, calvo. Ten cuidado, calvo. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Busca problemas. Yet you served this man, and you can't say he's been on his best behavior. He's a regular. It was you who provoked him by turning up with your mainland manner. You mistake my manner. I ask nothing more than to become a regular as well, which will be difficult if you refuse to serve me. I hope you're less talkative when you're drunk. Try me. We'll see. Un momento. Voy a ver a Alex qué le pasa. Que sigue ladrando. Tardo 2 minutos. Bueno, ni 2 minutos. Estamos. A ver. Indaguemos sobre Darkwater. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Esto no nos lleva a ningún lado. Steeped in glory. We've never known such wealth since then. Esto no nos lleva a ningún lado, pero ha sido una buena para ahora. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? Bueno, de momento So nos they hemos, made you feel uncomfortable. nos hemos pasado You need to see them for yourself. Make up your own el mind. primer capítulo. Son 14 capítulos el juego, ¿eh? Lo estuve viendo el otro día. Para cuando lo empezase. Son 14 capitulillos. Her vision. Was it so terrible?
Way I see it, Pero es un juego de the truth is investigar, really de a hablar question of point mucho of y view. todo eso. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? Vale, de esto ya hemos hablado. I Aquí didn't no... expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. Sí, sí. She'd know it anyway. Anything else? Limbo of the Lost no lo he probado, ¿eh? Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see. Al que Yeah. estoy enganchado, Without que you, I llevo wouldn't hang prácticamente around here. toda la tarde jugando, Why es al Cult of the First Lamb. off, O sea, there are es un rumors. juegazo. Sailors from around Tengo una here partida say you hecha can yo, hear pero noises coming nos le from the haremos warehouse at un night. poquito más adelante. Screams, that sort of thing. A ver si nos quitamos Screams. alguna de las series que And that's tenemos. not all. There's the fate of its Este... owners and all the superstitions that go with it. Bueno, cuando nos quitemos una de las series que tenemos, Say no el more. primero que quiero meter es Anything else? el primer Resident Evil. Que le prometí a John además That'll be all que for now. iba a haber un Resident Evil. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater ¿De Island. cuál? ¿De este o del otro? I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. O sea, el de la cabra es crema pura, ¿eh? Porque mezcla tantas cosas. O sea, el de la cabra, el Cult of the Lamb mezcla tantas cosas. Es un roguelite de que tienes que ir pasando como... Charles Hawkins was a heavy drinker and a debtor. Interesting. Mezcla el roguelite y o sea, y los juegos de The acción miraculous catch. con un juego de gestionar un pueblo y ir sacando recursos y ir sacando y ir gestionando tus, por así decirlo, tus aldeanos que son tus cultistas y toda la hostia, y luego aparte la integración que han metido con Twitch y toda la hostia, muy guapo, es muy guapo, me gusta mucho. A lo mejor la estética, ¿qué pasa, Sini? A lo mejor la estética del Cult of the Lamb a lo mejor no a todo el mundo le gusta. A mí me hace bastante gracia. Pero yo digo, quiero avanzar un poquito más. Quiero que nos quitemos Dark Souls 3 para meter un Resident Evil. Y en cuanto nos quitemos el de Last of Us 2, seguramente meta Cult of the Lamb. Porque es que es juegazo, es un juegazo. A ver, la Saloma, 21 de mayo de 1847, pesca milagrosa. La Escila regresa a puerto para salvar Darkwater del hambre. Habíamos perdido la esperanza, la tripulación del Escila, o lo que queda de ella, retorno al puerto de Darkwater, la tarde del martes. Los lugareños acudieron a la carrera a los muelles para dar la bienvenida al último ballenero de la isla y quedaron estupefactos al contemplar la asombrosa captura que la valiente embarcación traía a bordo. El cetáceo, superior en tamaño incluso a las formidables ballenas dentadas, llenaba toda la cubierta hasta el punto de rebosar en parte por las bordas, lo que explica perfectamente el apelativo por el que ya se le conoce, la pesca milagrosa. Los supervivientes relataron una aterradora historia sobre su peligrosa travesía, pero también contaron las excelencias de la carne de la criatura, inigualable por su calidad y sus innumerables beneficios en materia de nutrición. Es indudable que el extraordinario tamaño de la ballena permitirá alimentar a muchos de los habitantes de Darkwater y pondrá fin a la hambruna que padece la isla. Almacén en alquiler. El señor Max pone su almacén en alquiler a partir de junio para actividades pesqueras, como taller o espacio de almacenaje. Los interesados pueden ponerse en contacto con él a través de su periódico favorito o ir a visitarlo en los muelles. Velada especial en la ballena varada. Para celebrar el regreso a la casa de nuestros valientes balleneros, todo el personal de la ballena varada les invita a una degustación excepcional y totalmente gratuita. Vengan con su familia y amigos a probar las deliciosas carnes de la pesca milagrosa. Todos los asistentes se llevarán además una botella de aceite, así que no lo duden. El aceite de ballena, importantísimo en la época victoriana y todo eso, era un recurso súper importante.
Un momentito. Súper importante en la época victoriana, lo de sí, sé que tengo que hablar ahí con otro. Esta. Estoy mirando a ver si hay alguna cosita más. Y puedo salir por detrás. No, vale. What you looking at, stranger? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. Que te frunjan, puta. Y con este, y si no ya me voy a hablar con el otro. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Miembro del personal del Will manicomio. follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Interesante que ese tío tenga todos esos tatuajes. Me lleva una repón de buen gusto, ¿eh? Guau, que no haya sonido de abrir la puerta también está muy bien, ¿eh? It's very, very. A ver, es cierto que no son mi tipo de juego estos de estar investigando allí y toda la polla. Pero, ¿quién nos dice que no puede estar interesante? Al I juego. wonder what Captain Fitzroy has got to say about this. Entonces, está bien claro, mantener a sus hombres bajo control, provocarnos es un lujo que no puede usted permitirse. No hace falta que responda a este mensaje. Limítese a pagar a su portador. Cat. Puede ser la tipa esa. Puede ser la tiparraca. Broken. This place seems half abandoned. Yo primero voy a investigar Fishing todo. equipment. Could do with some rust remover. No voy a ser que pueda coger alguna cosilla. This blackboard hasn't been used in a long while. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Pero no me sube. No lo entiendo. Tengo 2 putos libros de esos de... Sí, vale, este es el propietario del bar, la isla, el puerto y el bar, vale. Y el chanti ese, vale, vale. Esto lo toman como una pista. ¿Y de qué cojones me sirve el libro? No entiendo esto. ¿De qué cojones me sirve el libro? Ah, esto solo sube descubriendo determinados objetos. ¿Y qué puedo subir yo ahora? Investigación. Pero investigación la tengo muy subida. Fuerza, por si acaso le tengo, no. Psicología. Venga, psicología, tomar por culo. Yo voy a pipotear todo lo que pueda, ¿eh? Total, no tengo This nada. man and Fitzroy could be twins. Pues le falta una pata.
Tiene agua en pata de palo. What a macabre souvenir. Bueno, un souvenir macabro. No sé, es un remo. Este tiene las dos piernas. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to Hey, be Cine, vale, disappointed. muchas gracias, tío, When por you're done, pasarte. come join me on the deck. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. These manifests are signed by Charles Son unas pocas Hawkins. fechas legibles aún, 1890, 1907 y una última, medio borrada. El resto del documento está tachado. ¿Quién tendría interés en ocultar esta información? ¿Dónde se ha ido? ¡Es un ninja este señor! Ah, joder, sigue rápido el pavo este. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Lo que sí que os digo es que mañana muy posiblemente, por la tarde haga un directo y por la noche haga otro. Go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Vamos a primero que me hable un poquito de... I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Va a ser la tipa del bar, la que estaba fumando ahí en pipa. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Ah, es la de arriba, no es un remo, es una pata de palo. Bueno gráfico, sí señor. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. Bueno, y de nota mitología, por lo que parece ser. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Vale. The miraculous catch. Aunque ya sabemos lo que es la pesca peligrosa, que lo hemos leído. Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailors' return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Ya lo hemos leído. Volver. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry. Hay que ir sacándole a este tipo poco a poco. Poco a poco. No whalers went out to que nos vaya contando un poquito. Miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although these dates on the manifests
Could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Hay que ir ahí. It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Voy a subírselo otra vez a psicología. Hasta que suba un punto de psicología. Vale, estos fulanos ya se piran. Con lo cual puedo seguir por aquí. A ver qué tal. Mira que estos juegos no son muy de mi rollo, la verdad. Bueno, tampoco son los juegos estos los que hemos hecho, los dos primeros de Room, y me la he gozado con los dos de Room. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. Tenemos que pasarnos el 3 y el 4 todavía de Room, Pero esos los haremos los domingos, seguramente. She's not interested in small fry. Los dejaremos para los directos de los domingos. Knows around too much, you'll have dealings with her. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Mañana, si todo va bien, por la tarde voy a hacer uno de Dark Souls 3. Y por la noche hacemos de Last of Us 2. Por aquí no se puede pasar. No hay nada para investigar. It looks like there's a way in under this grate. Hombre, una forma hay, muchacho. La cosa es cómo subir ahí. A handle. It must come from these old A bushes. handle. A handle. Pero... Ah, mira, aquí es una escalera. I could use this old winch to lift the... Ah, que faltan más cosas. Tócate los cojones, Mariloli. Sí, es que si me dejo caer me mato. Es que lo tengo clarísimo eso. Porque es un poco Nautilus este tío. Pam, pim, pam. A ratchet device. Exactly what I need. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Y ya con esto vamos. Vamos que jodemos. No, hay que buscar más. ¿Y por dónde, tío? Bueno, ves, esto ya me va gustando. Esto de que tenga que ir buscando cositas.
Pero aquí mi preocupación al no tener ni puta idea de dónde buscar. Es más, no sé qué tengo que buscar. Y me pone que es aquí dentro, ¿eh? Si me salgo, desaparece no me sale ahora el nombre, el indicador. Con lo cual tiene que estar por aquí. Entro y aparece el indicador. Lo suyo sería poder pasar aquí y abrir esa puerta. A ver. Amigo. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. ¿Y cómo guardo el mechero? Vale. Hostia, tú, que... Te cagas. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Damn, I broke it. En serio, o sea, busco todo esto para que se rompa. Me cago en Rusia, tú. Y no puedo pasar, claro. No sé ni cómo coño he sacado el mechero, tú. Vale, con el triángulo. Entonces, ¿y ahora qué hago? Si eso está roto. No se puede hacer nada. Bueno, voy a subir un momento. A mirar. ¿Ves? Esto ya me va gustando más. Esto que me haga machacarme el seso. Es que no puedo saltar. Si pudiese saltar, saltaba y hacía... Lo quemo ahí. Voy a seguir fuera. Well, well. Me cago en su puta madre. Qué susto me ha dado la guarra esta. Te lo juro que no. You're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Your turf? That's news to me. For a guy who has no idea, you've been doing a fair bit of poking around. My men saw you staking out the Hawkins warehouse. Is that against the law? I'm no idiot, Detective. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Kat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. ¿Me dan los huevos? Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own.
I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm going to have to deal with her. ¿Dónde coño estoy ahora? Eso es donde estaba. Ah, amigo, ahora estoy al otro lado. Los dos paletos. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I've never heard of this saint. Is it a local belief? But everyone knows St. Brendan, the navigator. Sí, estás tú He's para the conocer a patron alguien. saint of whales and whalers. What happened to the statue? Go see for yourself. He's at the end of the jetty. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. O sea, es alcohólico. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. Bueno, They're bueno, al menos nos protecting están their soltando territory. From información. whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. I've taken enough of your time. We'll see you later. Bueno, al menos dos son simpáticos. Vamos a ver. La estatua que han dicho. Claro, es que esto se abre mucho, ¿eh? Vamos a ir viendo poco a poco. Joder, investigación. Yo creí que iba a ser mirar por la mirilla. Damnation. I broke it. Juro por Dios que creí que iba a ser mirar por la mirilla. St. Brendan. Patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Y otro de esos. La mierda esa de los candeleros, esos seguramente que tengan que ver, algo que ver. Voy a dejar hablar aquí con el papanata. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Where do you think you're going? I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor.
Leave him well alone. No, no, sí, yo no voy a ir You a... again. I told you to beat it. No need to get worked up. Vale, este no me va a dejar entrar. You could tell me. No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Eh, They can't understand. Damn stupid idiots. vale. Esta tipa ya no está aquí. What? Another break? One of those dead... Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. Something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly. But it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. Bueno. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? I'm very serious. The whole family died in a fire, and I've got reason to believe that there's still more to be said on the subject. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Sí. Do I have a choice? Oh, we always have one, Detective. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit. Nobody cares. Guano. El guano es mierda de murciélago. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley, I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. That's no way to treat an Este no es corrupto. Oh, yeah. He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. Podrías ir un poquito más rápido, hija. We saw this guy poking around here. It's fine. He's with me. Oh, okay. Un momento.
abrirá ella. Supongo, vamos. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Ugh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? ¿Y esta movie? What happened here? Deja de entrar en mi cabeza, dice Digi, figura. Can't sleep. I know how that feels. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Yo no lo había jugado, la verdad. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing? Tenía curiosidad, mucha curiosidad. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. La verdad que no está mal. Por ahora es interesante. ¿Cuántos puntos tengo? 2. Ya puedo subir la psicología. Vale, puta madre. Sí, bueno, estos ya sabemos quién son. Vale. Vale. Donde hay candiles de estos con la luz verde, malo, ¿eh? A ver, vamos a ver la pista esta. Esta almacén abandonada oficialmente desde la muerte de Charles Hawkins ha albergado en los últimos tiempos a un residente clandestino como testigo en diversos indicios. También cabe señalar la presencia de unas vendas manchadas de sangre que probablemente cubriesen una herida, así como la de somníferos y calmantes. Además, el intruso parece Sarah Hawkins, a juzgar por la presencia de varios documentos relacionados con su vida, como una fotografía y un recorte de prensa, pero lo que disipa toda posible duda sobre la relación entre el morador del edificio y el caso Hawkins es la presencia de un cuadro a medio quemar procedente, según el agente Bradley, de la mansión Hawkins. Vale. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce, I told you to stay away from this warehouse. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to Sí, creo que sí, que va a 30 FPS. So tampoco creo que vaya mucho más. Tampoco, el juego tampoco necesita más. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? También te digo, es que no creo, es que a este juego tampoco le hace falta ir a más, porque es lo que es más investigación que otra cosa. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley,
You've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you... Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Eso sí, lo que es una pena es que gráficamente sea tan pobre el juego, ¿eh? Es una pena. Gráficamente es muy pobre el juego. Y es triste, es muy triste que sea tan pobre gráficamente. La verdad es que creo que no hay ningún buen juego de Lovecraft. Vaya, no se quita el tapón. Botellica de cristal que son mejores para agua fría. Y habrá que ver. Pero así inspirado en Lovecraft, creo que no hay nada bueno. Es que gráficamente es muy malo, ¿eh? Well, here we are. Hawkins O sea, mansion. a ver, que a mí me suda el culo, o sea, yo... voy a jugar igual. The place has been abandoned since the fire. Y le voy a disfrutar. Winchester in his hut. Y le voy a disfrutar igual el juego. Your partner and Pero quiero decir que gráficamente es muy pobre. Siendo ya un juego de Play 4, ¿sabes? Que podrían haber hecho... He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Ya os digo, mañana si va todo bien, mañana hacemos dos directos. Uno por la tarde de Dark Souls 3 y uno por la noche de The Last of Us 2. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Mira, es más, mañana en el Dark Souls intentaré llegar... Joder, qué tonto es a veces mi perro. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go, right? Mañana voy a intentar llegar al... Catedral de la Oscuridad e intentarme hacer los diáconos de la Oscuridad fijo. Pues tengo que hacerme el torreón de Farron entero y Catedral de la Oscuridad. Y quedarme a lo mejor en las catacumbas de Carthus o hacerme también las catacumbas de Carthus, ya veremos. Si se me dan bien los guardianes del abismo, sí que nos hacemos también al esqueleto gigante. Y en el ¿cómo se llama? No me sale ahora. En el The Last of Us 2, pues ya empezaremos con el hotel y toda la hostia. ¿Qué me está pareciendo? A ver, está guay. Es investigación, o sea, no te esperes mucha acción en el juego, ¿sabes?
Es investigación, pero está interesante. Y si te gustan los temas de Lovecraft, está más interesante, aunque todavía hay muy poquito de lo Lovecraftiano, más que ambientación y tal, pero bueno. Al principio ha sido la zona del principio, la zona en la que la zona en la que empiezas es un poquito mal rollera por la ambientación y tal. Its foundations would probably date from the Ay, arrival of the first settlers. de ver tanto agua. Me salen los eruptos. Pero supongo que empezará, el mal rollo empezará un poquito más avanzado. Cuenta que este es el capítulo 3, el primero es muy cortito y el por así decirlo, el primero es el epílogo, digo, el prólogo, en el que te dan el caso, que tienes que ir a no sé dónde, tal y cual. En el segundo empiezas a investigar qué es lo que estabas viendo ahí en el pueblo. Y este es el tercero, que ya te vienes a la mansión, que yo creo que cuando empieza a dar mal rollo empezará a ser ahora. Pero tampoco lo sé. Lo único que sé, que ya os digo, que las siguientes series del canal, en cuanto terminemos, ya os lo digo desde aquí, en cuanto terminemos Dark Souls 3, voy a meter Cult of the Lamb, porque es un juegazo. Cuando terminemos, iré con usted, aunque eso sea para tranquilizar las islas. Why not? You can help. Es un roguelike nuevo en el que así con gráficos así muy cookies y tal y cual, bueno, bonitos y tal, en el que tienes que hacer una secta para un demonio. Está chulo. Cuando terminemos de Last of Us 2 voy a meter, vamos a empezar con los Resident Evil, pero con los remakes, o sea, con el 1, con el 2 y con el 3, pero los remakes. Y cuando terminemos alguno de esos, quiero meter el Ghost of Tsushima y hacérnosle entero con DLC y todo, que el DLC yo no me le hice cuando le jugamos. Y luego ya meternos con Sekiro. Y es que el Ghost of Tsushima me lo pasé una vez, solo. Y el DLC no me lo he pasado. Y me quedé con ganas de pasármelo porque es un juego que me gustó bastante. Sí que es cierto que en directo haremos las misiones principales y todo eso. Y luego lo otro, lo que viene siendo los secundarios, yo lo haré fuera de cámara. Lo de buscar los zorros, los templos y todo eso lo hago fuera de cámara. Y ya está. En este, ¿cómo se llama? El Shifu no lo he jugado, pero pinta de puta madre. Y el Ghostwire Tokyo me lo pasé yo y está, si te mola el rollo... Si te mola el rollo Japón, te lo vas a gozar como un perro, porque yo me lo gocé como un perro. A ver, sí que es cierto que hay mucha gente que se flipó y empezó a decir, buah, porque el Ghostwire Tokyo juegazo, no sé qué, no sé cuál. Es un juego o sea, sí que es cierto que no es del montón porque tiene cosas muy raras que le hacen diferente, pero o sea, no inventa nada. No inventa nada. Esa es la mansión de los Hawkins, pero vamos a ir con este para que nos presente al Silas este, que estaba como una puta regadera. Pero os puedo atacar. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family.
I must say it's pretty gloomy. So, detective. El Does this Ghostwire place Tokyo, inspire any el Ghostwire Tokyo no es de terror. Why were they buried here? I was given to believe that it was A mí Charles Ghostwire Hawkins' Tokyo wish. me pareció que sí, Strange que usa idea. muy bien lo que es la Webster mitología de fantasmas Mrs. Hawkins' y father de yokais said that he's devastated. de la mitología japonesa y tal, pero Let's go to the mansion. para nada, para Please nada. give me a minute. I didn't expect to set foot back here after Poor kid. What kind of deranged individual would defy Poor the kid. Sí. steal a burnt painting, Yo es que si te digo la verdad, yo no he visto ni he visto la let serie, alone allowing it? Even that ni he visto broad la Baker serie is above that. ni nada Lord, ni los juegos have pity on this poor family. de Yokai Watch y no sé de qué coño va, pero sí, vamos, los yokais están muy entretenidos, ¿sabes? Porque y te enseñan mucho lore de Japón y tal, y eso mola, porque tiene descripciones absolutamente de todo, de la comida, de todos los lugares. El Nioh 2, el Nioh 1 y el Nioh 2 son acojonantes, a mí me encantan, me parecen maravillas. Sí, pero el juego chino ese es exclusivo de Xbox, creo. Por lo que tengo yo entendido, el juego chino es exclusivo de Xbox. Que vamos, que es un Nioh, pero con mitología china en vez de con mitología japonesa. Vamos, que es que tiene toda la pinta, es que huele a eso. Huele a Nioh con mitología, ambientación en la China feudal en vez de en el Japón feudal. I'll have to find another entrance. ¿Que tiene buena pinta? Sí, pues claro que tiene buena pinta. Ah, es día 1 de Game Pass. Vale. ¿Cómo se llamaba? Wolongo. Ah, Wolong. Voy a mirar yo aquí. A Wolong Fallen Dynasty, ¿no? Es verdad, plataformas sí salen todas. Vale, Koei Tecmo, sí. Este juego tiene buena pinta. Tiene buena pinta porque si usan lo mismo que han hecho con el ¿cómo se llama? Con el joder, no me sale, con el Nioh. ¿Qué Q3 de Square? This entrance is still in use. Ya bueno, a ver, también te digo, no tiene nada que ver, Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know No what we tiene do when nada que we're ver. like you? De hecho, We gut them. Dump them into the ocean. claro, este es el Silas. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand? Un momento. I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. Estoy entrando en un momento But de la Stephen historia, Webster ahora te has leo several reasons to y believe that hablamos, this may Digi. not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace.
He wants to restore the reputation of his daughter. I just Sí, need hombre, to tiene see where the fire lo que tiene de mansion los isn't Dynasty safe. Warriors es que Break es your en la neck as misma sure as you're época, trying my en patience la época right now. del romance de That's los tres why he reinos. barricaded the entrance. That's Sí, right. pues And this door? pues a lo mejor It's tiene pinta de locked, ser el más cabal and I'll del make sure pueblo, it ¿eh? stays that way. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. El Gulon Gese lo que tiene es que es en la misma época, en la misma época de los Dynasty Warriors. Es en la época del romance de los tres reinos. Here, Cuando la take the unificación. key and do what you have to do. ¿Lo Go ves? on then, just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. ¿No ves? Este tío no es. Este. What now? Te le hacen You enfocar have a moment. como que está loco y tal y cual. Y va a ser el más Stop cuerdo de wasting todos. my time. Va a ser el más cuerdo de todos. Y lo que pasa es que el fulano está aquí a echan ristre porque tiene más miedo que vergüenza, seguramente. De lo que se cuece en el pueblecito este. This gate is locked. Yo primero voy a investigar. Ya tengo la llave. Sé que ya podemos entrar en la mansión. Con lo cual voy a investigar por aquí a ver qué cojones hay. Que esta tiene pinta de ser la casa del hacha. Y eso lo que te digo, Digi, que el juego será justa. Sobre todo por personajes que se vieron en el vídeo ese que lanzaron, que se veía a Lubu y toda esta gente. Que se veía a Lubu, a Wei-Yan, y toda esta gente, pues seguramente, seguramente no, 100% que está ambientado en la misma época que los Dynasty Warriors, en lo del romance de los tres reinos, en lo de Su Wu y Wei. El juego chino ese del Rey Mono no es que no se sepa nada, es que los chinos han dicho que hasta que no esté al 100% el juego no lo sacan. O sea, al menos son bastante lógicos con lo que quieren sacar, que quieren sacar un pepino, pero el juego pinta muy crema, ¿eh? O sea, gráficamente ese juego es una jodida barbaridad. Luego hay que ver en tema jugable y todo eso cómo va. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. Vale, no podemos entrar. Luego habrá que ver en tema de jugabilidad cómo es, pero en tema gráfico el juego es una sacada de polla muy seria. Y ese lo que se sabía es que me parece que también se iba para 2023, me parece. Que por lo que habían dicho, primavera de 2023. Y creo que la salida, por lo que había leído, no era simultánea. Primero salía en PC y al mes o mes y pico o 2 meses salían consolas. Piers, shall we enter? Let's take a look inside. I'm with you. Por lo que yo había leído, no sé qué, que se estaban centrando en el desarrollo para PC y luego y conjuntamente iban desarrollando poco a poco lo de consolas, pero que el principal era en PC y luego ya porteaban. Follow me. I know the place. Who left this light on? Pero este señor no comprende, a mí me chupa el culo que... Hace mucho que no le doy. Pero con mi chica tengo hablado de que tenemos que empezar otra vez a darle a juegos de mesa. De hecho, me quiero empezar a comprar a alguno así interesantillo.
Yo me quiero comprar alguna así que sea interesante. Yo antes le daba mucho con colegas, jugábamos mucho al zombies. Pues yo ya te digo, The Last Supper of the Hawkins. yo con unos amigos le What does dábamos this mucho tell me? antes al zombies. Que teníamos hasta... un colega mío que se lo compró, teníamos hasta las expansiones. La de los zombies mejorados del gobierno y toda la hostia. What kind of meat is this? ¿Qué cojones es eso? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. No, zombies. Se llamaba Zombie, solo el juego. Está muy guapo, es súper divertido el zombie. The boy was probably Pones un here. tablero, es una ciudad, Smashed his y plate on the para floor. ganar tienes que matar o 25 zombies o llegar hasta donde está el helicóptero y escapar. Y con las expansiones vas ampliando la ciudad y vas metiendo zombies, pues unos que eran zombies mejorados del gobierno, que tenían más vida, los perros zombies que eran más rápidos y tal. El zombies está chulísimo. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Something happened at this table. An argument? Estaba muy chulo ese juego. Buah. Que no echamos noches. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Voy a leer la pista, La última cena desde el incendio de Mason Hawkins, el comedor ha permanecido intacto. La distribución permite saber cuál era el sitio de cada miembro de la familia. Es evidente que respetaban la etiqueta incluso en privado. No es vidente. En privado, Charles Hawkins se sentaba a la cabecera con su mujer y su hijo a ambos lados. Puede que la silla volcada se deba a algo que sucedió tras el incendio. Podría ser la prueba de que hubo una pelea doméstica. El asado seguía intacto en algunos de los platos. Eso salta a la vista. La carne, misteriosamente preservada desde entonces, parece haber sido el centro de la discusión entre los Hawkins. Pues te lo miro ahora. Ah, me estás hablando de este. Buah, cómo estoy yo, perdona. Sí, el juego este pinta bien, pinta bien. Creí que me estabas hablando del zombies este, del juego de mesa. Estoy fatal, tío. Estoy un poco cansado, que hoy vamos a hacer Dark Souls 3, pero lo he dicho, digo, es que estoy un poco cansado, digo, no estoy yo para ponerme ahí a pelear en el Dark Souls 3, digo, algo más relajadito. Y como tenía allí pendiente empezar este... Silas managed to bring the fire under control, but it was already too late for the Hawkins. Pues hemos aprovechado. They seem happy, but Charles is already looking off into the future. He's managed just to stop along the way. A ver, yo te voy a decir una cosa, no me desagrada, ¿eh? Was Charles Hawkins some kind of explorer? Too much rubble. I'll find an easier way. Tengo que decir que el juego no me está disgustando. No es como, por ejemplo, el ¿cómo se llama? Ay, nunca me acuerdo. Life is Strange. Yo con Life is Strange no puedo, lo siento mucho. The child's corpse left a trace. Where are the others? Was Charles Hawkins a heavy drinker? Lo siento mucho, pero yo con Life is Strange If the painting no I puedo. found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Viene en idioma de piratas.
Yo They tengo had que, a fight. tengo que decir, Why? el Life is Strange, que todo el mundo dice, buah, es que es un juegazo, es que no sé qué. Es que no puedo. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Did it stop at the time of the fire? Todo el mundo dice, Life is Strange es un juegazo, no sé qué, no sé cuál. El 2 es un juegazo, el 3 es un juegazo. Pues, chico, yo lo siento mucho, pero es que no puedo con el puto juego. Did someone escape the fire? De hecho, un día... This lamp was thrown. This was no accident. Sí, God of War se viene de salida. Y no se viene la edición coleccionista porque no la puede pillar, ¿eh? Pero la edición coleccionista del otro, del God of War, la tengo ahí. Del God of War del primero de Play 4. Vamos, del primero de nórdico la tengo ahí. Pero de este se va a venir. Y me jode no haber podido pillar la coleccionista porque quería el Mjolnir. So, detective, what do you make of it? Mira. Porque hay un colega mío, Bureba, bueno, mi mejor colega Bureba, me odia siempre porque él la quería y no la consiguió. Pero mi edición coleccionista del God of War, vamos, con mi calvito, con mi Kratos. Y a mí esto me pareció un juegazo. Me pareció un juegazo. Sí que es cierto que, por ejemplo, en tema de... Espérate. I think that some of your colleagues should turn in their badges. This room is bursting with Cierto que, por ejemplo, variedad de enemigos en tema de bosses, a ver, es que el tema es que a mí lo de las repeticiones de los trolls gigantes esos a los que los revientas con su propia piedra, que se repitan tanto, me toca los huevos. Es lo que más me toca los huevos del juego. El resto del juego me parece un 10. Los que llevan la columna, que tal, esos me tocan un huevo. Porque que se repitan... Porque que se repitan los otros, los que son como zombies, es normal. Porque son Daugurs. Los Daugurs son... por así decirlo, un monstruo muy típico que siempre sale en todas las historias de mitología nórdica. Con lo cual, no, eso no me rechina. Lo que me rechina es que bosses, por así decirlo, tienes al que no puedes herir, que luego al final le partes el cuello, los dos hijos de Thor, el dragón, los trolls estos que se repiten a lo largo del juego, y que yo recuerdo, y bueno, y las valquirias, y la reina valquiria. This clock burned before 10 p.m. That's impossible. What you imply? Silas never would have hurt the Hawkins family. Pero también hay que... confirmed the hour of death in his report. Your clock must have already have stopped. Sí, pero lo de los enemigos...
You don't Lo de find los that enemigos masilla suspicious? yo no lo veo tan mal, porque, por ejemplo, los enemigos masilla en los God of War 1, 2 y 3 se repiten también The un mainland huevo. folks are damned envious that he's here with O sea, us. los A brilliant esqueletos o surgeon los zombies and a con friend of the armadura family. que te vas I'm sure he encontrando took cada the dos por matter tres, to los heart. minotauros que hay So, excuse me if I en algún value God of his War que opinion over ponen los yours. minotauros como si So be it. les Let's regalasen el move on. Mercadona. I firmly believe this fire was Con lo more cual, than eso just an no me accident. da. Los puzzles, es cierto What's your que el theory? God of War 1 tenía muy buenos puzzles. I think the Hawkins couple got into a fight. You sure Este of that? There's only one way to be sure. falla un poco más, pero en el tema puzzles, pero porque... A ver, esto lo que voy a decir es mi opinión. En anteriores juegos eran hack and slash. Eran hack and slash. Con lo cual, ¿qué pasa? Que al hack and slash le pega muchísimo más el tema de meterle puzzlecillos y hacer cositas y tal y cual. ¿Por qué? Porque son momentos que te dan de descanso. Porque el hack and slash es pa 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 pa, pegar, matar, matar, matar y hordas y hordas y hordas y hordas. Este ya es un juego de acción en tercera persona con cámara casi al hombro. Bueno, sí, cámara casi al hombro. En el que la acción es continuada. La acción es continuada, pero no es tan repetitiva la acción. Con lo cual no necesitas momentos de tanta calma. Y luego aparte que es un mundo semiabierto, no es un mundo abierto, es un mundo semiabierto, con lo cual también en ese punto te da la opción de visitar diferentes sitios y toda la hostia. Con lo cual, como son dos estilos de juego diferentes, tampoco es que puedas compararlos al 100%. Pues, hombre, claramente puedes elegir tu favorito y que te sude la polla todo. Porque en tu derecho estás. Pero para mí, creo que es un fallo. Sí, la verdad es que está interesante y poco a poco vas encontrando cositas, lo de las pistas y tal y cual. La verdad, el Salón de los Hawkins, sí, esto, lo de que fue un tal. Con lo cual, para mí es un error intentar comparar los anteriores God of War con el de ahora, porque no son géneros. A ver, son géneros parecidos, pero no son el mismo. Es más, de hecho, yo creo que es más comparable, salvando las distancias, que son muchísimas. Es más comparable a una mezcla entre un God of War y un Dark Souls que a los, o sea, es el último God of War es una mezcla de los God of War clásicos con un Dark Souls. No es el hack and slash These bandages are covered in dried blood. de toda la vida. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. No sé si me he explicado bien, si me entendéis lo que quiero decir. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Que luego cada uno está en su puto derecho de decir, pues a mí me gustan más los antiguos que el nuevo. Totalmente en tu derecho y totalmente loable. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. ¿Sabes? Dated 1818. Y luego aparte, otro punto es el que has dicho tú. Te puede gustar mucho la mitología nórdica, te puede gustar mucho... Es que la mitología nórdica no es tan rica como la mitología griega, eso sí que es verdad. Pero es que en Grecia tampoco podías hacer más, ya.
Es que en Grecia hiciste todo lo que tenías que A hacer. book on the first Te inhabitants of cargaste the al todo el island. panteón olímpico. It seems they got here around the 14th century. A mí lo del crío al principio me chirrió, pero luego me encantó por lo bien implementado que está el chico. Me encantó porque luego el chico está muy bien implementado. Es cierto que al principio odias a Atreus porque es un jodido inútil. Pero luego Atreus, con el tiempo, vas notando que va siendo útil. Y eso está muy guapo. O sea, ver la progresión de que el niño pasa de ser un jodido inútil. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. De ver que es un jodido inútil bueno para nada. A que vas diciendo, hostia, y en el momento que se te va echarle de menos. Yo las Valquirias me las hice todas. De hecho, lo hice en un directo y luego le y en el, o sea, me acuerdo que le hice, no sé si en 2 o en 3 directos al juego y me iba haciendo las Valquirias poco a poco y luego, de hecho, le platiné, cuando me le pasé al siguiente directo me le platiné. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. 20,000 Leagues Under the Sea. Another story about the mysteries of the deep. Yo me le gocé muy fuerte el God of War. Yo tengo que decir que me le gocé muy fuerte. De hecho, le platiné y me lo volvió a pasar. Ya no en directo, pero me lo volvió a pasar porque yo me disfruté muchísimo. Y tengo muchas esperanzas en el Ragnarok. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. A ver, el juego de la vida no. A mí, por ejemplo, me parecía que era un GOTY. Eso lo tengo que decir seriamente. De ese año me pareció el mejor. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Espera, no puedo seguir cerrando los ojos. Capaz de conseguir que tienda de reino de la policía. Con todo respeto, Anton Muguela. Pues muy bien, Anton, cómeme los huevos. Gráficamente es una sacada de polla el juego, o sea que... Y luego ya no es que gráficamente, es que el juego sí que es cierto que te engaña con algunas cosas, que lo hace también el 3, el God of War 3 también lo hace, que te engaña con determinadas cosas, que tal, para hacer cargas. Uy, qué mal rollo. ¡Ole! Me he metido aquí de gratis. No, pero no voy a abrir esa. Sí, que te engaña para hacer la carga de pantalla, pero sí que es cierto que el juego está hecho todo en un plano secuencia, o sea, en ningún momento cortan. Con lo cual, eso también hay que decir que hay que tener los huevos muy gordos para hacer eso, Vale, era de ahí, de puta madre. Pues vamos a entrar primero aquí que hemos abierto. The boys' room. Venga, Liki, tío, muchísimas gracias. A mí también me alegra mucho volver a verte por aquí. Que eres un puto grande. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed.
Joder, pues... Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Pero vamos, yo ya os digo que a mí God of War What nightmarish me vision parece could have una inspired barbaridad them? lo que hicieron con ese juego. Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Y tengo que decir una cosa, Cory, me da mucha pena que no lo dirija Cory Barlog, me da mucha pena que no lo dirija Cory Barlog, pero también entiendo que... Un momentito, por favor. Pero puedo entender que después de haber dirigido el primer God of War de nueva generación, o sea, no se atreviese a meterse otra vez a la dirección del juego, de otro juego de esa categoría y con esas expectativas, porque debe ser una calcinada de cabeza, pero brutal. Despite what happened, they seem to have loved each other. Y puedo llegar a comprender que llegase y This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to Francis Sanders. O delegase o le dijese a Sony que... o a Sony o... Was Sarah Hawkins interested in the occult? O como coño fuese, porque no sé cómo irá eso. Pero que llegase y dijese... Creo que el siguiente debería de... The door is blocked on the other side. De dirigirlo a otra persona. Bradley? Is that you? What will her room reveal about her? This padlock is too complicated for me. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated, resorting to such a treatment. Muchas veces no somos conscientes de lo que puede llegar a costar hacer un juego de estos. Bueno, a ver si me entiendes, a lo mejor este no. It's no use. The padlock won't give. Y no es por desmerecer el juego ni nada de eso, pero un God of War, solo con todo lo que lleva detrás de la gente esperando, las expectativas, tanto de tu estudio, que es, por ejemplo, de Santa Mónica, que es la bandera de tu estudio, el God of War, como de los que ponen la pasta, que son Sony, como de toda la gente que está esperando el nuevo God of War. Pues, tiene que ser un estrés. Que estés currando y que veas que se va acercando la fecha en la que tienes que mandar, o sea, tener el juego listo, tiene que ser una jodida locura. Que me ataca. Pues te vas a esperar porque quiero beber agua.
Madre mía, tienes la agilidad de una cabra. Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Hombre, eso no puede estar lejos, se ha podido ir. This door is blocked from the outside. Pues si no I'll está por cover ahí. you. This door was closed earlier. Where did he go? They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. It looks like an old seaway map. Do you really think that your fugitive came in here? I don't see any way out. Anda, eso es para recargar el aceite de la lámpara, qué bueno. Me gusta. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. I wonder who the man with the glasses is. The Scylla. It's the boat that was... This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. I'd be better off. As if the bookcase has been moved several times. This globe seems to have been part of some mechanism. No, espera. Doesn't work. I must have missed something. Seems like this came from a log. $42 There norte, must be a 70 link oeste. with the seaway map. Oh, vale. Doesn't work. I must have missed something. Looks like the navigational paths described in the log. El Estila, el Prodigal. Tiene que ser en... There must be a link with the seaway map. $49 norte. $61, ¿no? Doesn't work. There must be a link with the seaway map. Sí. 47,55. 33,53. Looks like it worked. Me cago en la leche, tú. Well done, Pierce. Te cagas.
¿Cómo te quedas tú? Secret passage, under the manor. Entonces, según vas encontrando, vas... Like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? 3 seats. Look. Someone's been here recently. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? What is this mask supposed to represent? Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. Hostia. ¿Qué ha sido lo último que ha dicho? ¿No te parece sospechoso eso, la verdad? This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Was she hiding from someone? Pues, estaría ocultando, dice. Si te parece poco, 3 tíos sentados en una mesa y una puta mierda saliendo por la pared. Que mirar todo. Ah, amigo. Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death? Te cagas tú. This symbol. What does it mean? Ah, vale, no. A disfigured saint. What does it mean? Vamos con cuidado porque esto se puede ir a tomar por el culo y nosotros detrás. Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine.
Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Vale, o sea, me deja solo. Sí, sí, a ver, está entretenidillo e interesantillo, sí, está guay. A ver, no va a ser GOTY ni nada parecido, pero bueno, pues, para pasar el rato y para lo que ha costado, que es gratis, porque como tengo lo del el Plus Premium ese. Ahora, yo también te digo, si tuviese que pagar por este juego... Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Siento mucho decir que no pagaría más de 10 euros por este juego. An old diary. A sad way to go. These paintings must be several centuries old. This monstrous creature must be an allegory. These people lying down, are they dead? Are they asleep? These buildings seem to have come out of... Al igual que te digo que, por ejemplo, pues... Sí, pero tienes una cosa. Tú cuando pasas por un juego, lo que mola de un juego es que aunque te le pases, en una temporada te le puedas volver a pasar. Y siento decir... a ver, no lo digo con total seguridad porque claramente no me lo he pasado. Pero tiene pinta de que este juego, cuando te le pasas, no hay nada más. No puedes hacer mucho más que volvértela a pasar, pero ya sabes todo lo que tienes que hacer. Como mucho, a lo mejor en alguna decisión puede cambiar algo y... Yo qué sé, sacar otro final por a lo mejor por alguna decisión que puedes tomar, pero no tiene, por así decirlo, rejugabilidad. Por eso yo no pagaría más de 10-15 euros por este juego. En cambio, y no es porque ahora esté viciado, pero por ejemplo, Cult of the Lamb es un juego que tiene una rejugabilidad que te le pasas una vez y luego te le puedes volver a pasar 2 o 3 veces más si quieres, o las que te salga de los cojones. Y si añaden contenido como dicen que van a añadir, pues más todavía. Digo Cult of the Lamb porque ahora es el que más cercano tengo, porque es el que más estoy jugando. Pero hay muchos juegos que tienen mucha rejugabilidad. Ya si no es por la historia, es por cualquier otro tipo de cosas. Y este no es. Me pasa lo mismo que por ejemplo los de Room, los juegos estos de los puzzles. Cero rejugabilidad. Y me están encantando. Pero rejugabilidad, cero. A ver, tú piensas, ¿qué vas a hacer? What's going on here? El Cultos de Lam. El curro ese como no, empiezo el viernes. We're not alone. El culto, que si me está molando, me tiene enganchadísimo el Cult of the Lamb. Tiene hiper enganchado. I'll go on. Try to go down on your side. Me he matado ya el primer boss, el primer boss gordo. Y voy ya casi por el segundo. Tengo... lo de esto, ¿cómo se llama? Lo de la secta ahí va tomando forma y tal. Pero es que el juego es buenísimo. Y me valió... Lo pagué al precio completo y es que no me da ningún reparo. No me da ningún reparo haber pagado los 20 y tantos euros que vale, porque es que vale cada uno de esos euros. A table for sacrifice?
¿Qué tal lo tuyo, Sini? Oh God. I gotta. Oh, I can't breathe. Hostia, aquí es donde empieza el juego. No, damn it! I must find a way out of here. Hay un palomo, Pues me alegro un montón, pues eso es lo más importante. Ajá, es que Stardew Valley es una droga mala. Is it my turn? Yes. It is Yo tengo time. que seguir jugando a You will Stardew soon Valley y be one dándole, of pero es us. que tengo tantos juegos en If el your ordenador. body and mind are ready. Y ahora el Cult of the Lamb. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Es parecido, no es igual, I can't read Latin. Yo mañana voy a intentar hacer directo tanto por la tarde como por la noche. De Dark Souls 3. A pre-Columbian tribal dagger. Probably destined for scarification rituals. De Dark Souls 3 y luego de esto de ¿cómo se llama? De joder, macho. De Last of Us 2. Damn it. Hombre, no, quería ir atrás a ver si encontraba aceite para el candelabro. You who sleeps, accept this dreamer under your immortal wing. Ya Cthulhu Nithsiha Fitag. Grant him your flesh, accept his. Es que 2001 Odisea en el espacio manda huevos, Yibithink Padk Cthulhu Bithinkor. Hay que tener ganas de verla, Hay que tener ganas de verla, muchas ganas de verla. Yeloig Padk Cthulhu Loigna. Porque si no... ¿Qué dice el Martinator come pijas? Yor el Cthulhu Kashag. A ver, es una película... el Call of Cthulhu. Yor el Cthulhu Bogshug. A ver, es una película de culto y todo lo que tú quieras, pero para mí es la más pesada de Stanley Kubrick, Mira dónde ponen. Junto a Ice White Shot, para mí las dos más pesadas de Stanley Kubrick son 2001 Odisea en el espacio y... Locked.
y Ice White Sat, que Ice White Sat me parece ya se pasa de chamuzas la película, pero bueno. Pues el juego supuestamente pone que está basado en el relato corto de H.P. Lovecraft que se llama igual. Bueno, a mí también me pasa, ¿eh? I feel him. You are gifted indeed. Not another. Dice, lo percibo. Vas a percibir ahora la puñalada que te van a meter. Bring me more sacred flesh. Pray for your return into the kingdom of the earth. Pero ¿para qué te has apuntado al gimnasio? ¿Para limpiarlo o qué? It looks like a kind of deep coma. What could this ritual have done to them? We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. Megasini. Una rutina, dice. El Rutinas. Le vamos a llamar el Rutinas. Marty el Rutinas. Yo el viernes empiezo a currar. Espero, por lo que me ha dicho Bureva, y toda esta gente, que bueno, Bureva y tal, que es el que curra allí, que es un curro de gente normal y de gente agradable en el que puedes estar. Don't move! Así que... Bradley, get back! Get back! No. You shouldn't have seen this. Ahí va a decir que me ha lanzado. I need to get out of here. ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran, güey! Es un almacén. Sí, es aquí. Encima estoy en el mismo turno que Bureba. Porque me dijo, el viernes a qué hora entras. Dije, a tal hora. Y me dice, joder, dice, pues estás en mi mismo turno. Dije, pues de puta madre. No, y por lo que me ha dicho y todo, mucho mejor. Y cuando me ha dicho a lo que pagaban las horas extra, pues ya no te digo nada. Light. At last. No, ya te digo.
Como me ha dicho Bureba, al precio que pagaban las horas extras, me he quedado yo así, he dicho yo, muchísimo, voy a estar muchísimo mejor, seguro, pero segurísimo. Pagan a 16 pavos la hora extra. Lo único que tienes, se hace al mes, haces 2 mañanas de tarde, o sea, 2 semanas de tarde, una de mañana, una de noche. O 2 semanas de mañana, una de tarde, una de noche. Para los directos, pues es un lío porque pues unas semanas haré los directos por la tarde, otras semanas haré los directos más a la hora después de cenar. Eso según vaya. Y luego, pues cuando me vaya a Madrid un fin de semana, pues ese fin de semana no habrá directos y cosas así. Pero bueno, lo bueno es que más o menos se va a ir haciendo directos habitualmente. Va a haber pasta, con lo cual vamos a poder comprar jueguecitos y comprar la webcam para el PC. Bueno, está muy bien. Lo único que Bure porque Bure también hay que entender una cosa. Yo vivo aquí y está mi madre. Que es que no ¿Y este qué hace vivo? Yo vivo en mi casa con mi madre. Con lo cual, limpiar, comidas, compras. No me tengo que encargar de nada. Porque todo lo hace mi madre. Yo voy a trabajar. Gracias a Dios. A ver, que yo ayudo a mi madre, hago cosas en casa y todo eso para que tal, pero que quiero decir que el grueso, o sea, lo que es hacer la comida, yo llegaría de trabajar por la mañana a plato puesto porque mi madre ha hecho la comida. Con lo cual me quito mucho tiempo de hacer labores domésticas. En cambio, Bureba llega de currar, se tiene que hacer la comida, tiene que salir a comprar, tiene que limpiar para tener decente, hacer la colada, tender la ropa, con lo cual echarse la siesta, descansar un poco, con lo cual le quedan pocas ganas de ponerse a hacer directo. Le quedan ganas de que a lo mejor se pone a jugar a la consola, pero se pone a jugar a la consola para jugar a la consola él y echarse unas partidas a lo que sea. Al igual que, por ejemplo, lo haría cualquier otra persona. Por eso ya Bureba hace pocos directos. Es más, yo cuando, bueno, tú Marty, que lo sabes, cuando vivía en el piso yo no hacía directos todos los días. Acuérdate, yo no hacía directos todos los días. Yo a lo mejor en 3 semanas hacía un día o 2 directo y luego los sábados y los domingos sí. Y si el sábado no salía, porque si el sábado salía tampoco lo hacía. A ver. Leviatán. Claro, por eso te digo, o sea, yo entiendo totalmente a Bureba porque sé lo que es. Es más, yo si me voy a Madrid y empiezo a vivir solo en Madrid y por cualquier caso ya me sale un trabajo
súper estable en Madrid y mejor pagado y toda la hostia, y me voy para allá y me pillo un piso y toda la hostia, me pillaría el piso y no haría directos todos los días. A lo mejor hacía directo un día sí, dos no, un día sí, dos no, cosas así. Es que es comprensible, porque cuando estás currando, cuando vives solo y estás currando y toda la hostia, si intentas meterte todos los días, hacer un poco de vida social, tareas domésticas, descansar, trabajar y streamear, no tienes tiempo. No tienes tiempo. En un streaming se te van mínimo 3 horas, 4. Mínimo. 3 horas mínimo. Duermes 8, trabajas 8. 16 y 3, 19. Te quedan 5 horas. Haces comida, limpias y no sé qué, no sé cuál, se te van a lo mejor otras 2, 3 horas. Y otras 2, 3 horas, por lo menos que estés, que quedes con tu pareja o tal. No puedes. Quedas con tu chica y te vas por la tarde a dar una vuelta, a tomar algo, o viene a casa y os ponéis a ver algo, cenáis juntos y toda la hostia, no puedes. O sea, no tienes tiempo físico. Y estamos hablando 8 horas de que tu trabajo esté al lado de tu casa. Si ya te tienes que desplazar y tardas media hora en ir y media hora en volver, es otra hora, es una hora ya que te quitas de algo. A no ser de que lo puedas hacer, que puedas hacer, yo que sé. Que puedas hacer lo que os digo, por eso lo de un día sí, dos no, de que cojas un día, que no hagas streaming, bajes a comprar, compres para toda la semana, dejes la casa medio limpia, no sé qué, no sé cuál, ¿sabes? Que te vayas quitando tareas para el resto de la semana para tener un hueco en el que poder hacer el streaming. Si no, imposible. Imposible. Claro, tienes 45 minutos de viaje. Yo llego a mi curro en 20 minutos. O sea, fui el otro día donde tengo que ir a currar y son 20 minutos. Lo que tardo. Tardo 20 minutos en ir, 20 minutos en volver. Y encima todo autovía. Sarah. Am I in an asylum? What did they inject him with? Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. What did he write about the painting? In his eyes, this symbol must have some protective virtues. Por eso es lo que os digo que... What does this mean? Yo os digo, yo tengo la tremenda suerte de que yo estoy aquí viviendo con mi madre, en casa, la comidita me la hace ella y, por así decirlo, de las labores domésticas se ocupa ella porque está en casa. ¿Sabes? If I don't get out of here, I'll end up like him. ¿Sabes? Que sí, que luego cuando vienes le echas una mano, por supuesto. Wretch. Cuando estás aquí le echas una mano e intentas molestar lo menos posible y ensuciar y joder lo menos posible para que ni tú ni ella tengáis que trabajar más de lo necesario. ¿Sabes? Pero aún así yo me quito muchas cosas de la casa sencillamente por eso. Pero Bureba se lo tiene que hacer todo. Todo. Y yo hablo con... Yo he vivido muchísimos años fuera de mi casa.
I'll have to find a way of getting rid of those two myself. Me está poniendo los nervios el puto loco. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. ¿Has sigilo o qué? No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there's sleeping pills left. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they Locked. are. You. Yeah, you there. Come here. I don't know what you're doing there, but... What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. Except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. Hostia, pues es una putada lo de no poder dormir. A mí cuando me cuesta dormir, encima es que me pongo de una mala hostia. Ya estoy que le hago, le meto un puñetazo. What is welling up inside me? I feel it in my head and in my body. He roars. Sí, en el mío también. It has strength of oceans. Its waves rise. No te creo. Leaving behind them only shale of white, nourishing foam. Ah, digo, no te creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, not 6. 4, 5. Just got a few days to go. Yeah, that's it. 4 days at most. No more. No me jodas que tiene claustrofobia el pavo. Burns me. I will not eat it anymore. Never again. We must not eat it. They must know that it is not good. Lo que quiero saber yo es una cosa. Tengo 3 puntos hermosotes, Mira, uno para este y 2 para este. Porque me sale de los huevos, así de gratis. ¿Lo ves? Trauma psicológico, el ritual. Ah, no, pero no. Yo creí que tenía el trauma psicológico este, creí que le iba a dar la claustrofobia y que iba a hacer, yo qué sé, iba a hacer con el culo o algo. Mi vídeo del Medusa recomendado, pues joder, pues sí que anda mal YouTube para recomendar esto. No me ha visto. Soy una puta sombra. No tiene que andar mal YouTube para recomendar eso. Have I activated anything?
Ah, claro, sí, 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 ahora, es verdad, es verdad. Que como se ha Good ido, God. What could this machine be que used como for? se ha ido a tomar por culo uno de los el escenario principal del Medusa, pues por eso habrá salido. Encima, encima me The va a venir corpse is bien. complete. Whose are these limbs? Is there a connection between this corpse and the machine? Yo lo siento mucho por el chico que se murió. El chico que se ha muerto. Lo siento muchísimo por el chico que se ha muerto. What is going on here? Y por toda la gente que ha salido herida. Porque no tienen ni culpa ni pena. Y vamos, y el chico, pues ya ves tú qué puta gracia. Este un... It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. It's done. Now for the others. Este era un... Worse and worse. Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Irte en verano a un festival. This machine seems to consume a great deal of electricity. Y que te vayas a tomar por... What will happen if a I tomar por increase the culo. current to the limit? I can still increase the load. Porque yo, sintiéndolo mucho, yo soy de la opinión de que... What's the connection between this meat Sí que and es the cierto electrical que son installation? muchos kilómetros, que el viento está a una cantidad de kilómetros por hora increíble, que no sé qué, no sé cuál, lo que tú quieras. Pero yo he ido al Medusa y el Medusa es una mierda, pero una mierda con patas. Es. Joder, qué pesado el puto loco. ¿Qué cojones me va a ver este? I saw something over there. Se te ocurre entrar aquí, ¿eh? Come on, show yourself. Vete de aquí, calabonieto. Pero me alegra mucho el saber que a lo mejor no se vuelve a hacer el Medusa. A control wheel to mount on a plumbing system. Me alegra un montón saber que a lo mejor el Medusa The green gas leaves from here and it runs through the whole no building. vuelve a hacerse. Bueno, pero es que eso no es de extrañar. A ver, son unos miserables. ¿Sabes? Eso no es para Now for the nada, next step. para nada de extrañar. This valve controls the pressure. Lo que realmente no entiendo es... O sea, yo no entiendo... Es que
Os lo juro, o sea, ya no por nada, sino es que no me entra It's en la, locked. no me entra en la cabeza que un festival que está en una zona en la que sabe que puede haber vientos, que puede haber lluvias, que puede haber un montón de cosas, no tiene eso medianamente cubierto. This padlock is too complicated for me. Bueno, que también te digo que es que no me extraña porque es lo que digo, que en el último año que fui yo, casi casi se les quema medio escenario, o sea que no es nada de extrañar. No, no, es que si fuese un copy-paste de otro todavía, pero es que ni eso. Es que ni eso. Me acuerdo todavía el año que vacilaban. Y este año Medusa sale de España. Este año Medusa se va a México y hacemos el Medusa Puebla. Pues ya la han hecho más años, ¿sabes? El Medusa Puebla. Pero el Resurrection no decepciona. Además, el Resurrection es lo que es. Es un festival de heavy. Vamos. De heavy, yo también soy un poco anormal. Pero sí, bueno, de rock y tal y punto pelota. ¿Sabes? Que se trae grupos de la hostia. Y ya está. Pero es que permíteme que me ría, porque el Medusa ha habido algún año que sí, pero otros ha tenido un cartel que era para escupirles en la cara. ¿Sabes? Y luego se la van dando por ahí de que son la polla en vinagre, ¿sabes? Sí, pero ahora vamos por ahí. Tranquilo. Theoretically, I've only got one lever to push. Es que lo del Medusa tiene delito. Yo ya te digo, yo espero que les corten y no le puedan volver a hacer. Que se vayan a la mierda. Porque la organización del Medusa es una basura. This lever must turn on the gas machine. There's nothing happening. A ver, ¿y esto qué coño hay que hacer? Ah, vale, que falta una válvula ahí. Vale. Claro, estaba yo diciendo, joder, lo que pasa aquí.
Súbeme la presión, mi hermano. Ahí. Esto está ahí a tope. Claro, y si le doy ahora aquí... There's nothing happening. Claro, me dice que me como una mierda, pues eso. Como el sombrero un picador. No jodas, tú, si fuese un Call of Duty seguramente yo no lo estaría jugando. Perfect. Chico, ¿cómo abro candados? Es una locura. Vale. It's no use. The padlock won't give. Hombre, Judas Priest, los Judas Priest tampoco está mal, ¿eh? No sé. Te quiero decir que no es como si te los hubiese cambiado por Bad Bunny. Te mato. Pero en 2018 fuiste tú al Resu. Where do they keep their sleeping pills? Scopolamine F. There's no such thing. My new friend's sleeping pills. With these chains on your wrist, you can't escape. Apoya. Apoya como la manga en plumas. Vale. A buscar, que tiene que haber aquí. The door is blocked on the other side. Me cago en Rusia. Pues va a estar por ese lado. Ay, que viene. Ahora seguimos buscando. Y es que al Resu no he ido nunca, la verdad. Iron Maiden mola un huevo.
Yo quiero ir a ver en directo a Slipknot. Yo es que Metallica la he visto 2 veces ya. De hecho, la segunda vez que las vi en Wembley. I've got to hide before the guards see me. Who did this? Is somebody here? Hell's teeth. Fuller's gonna think we did this. We gotta tell him, though. Exit. Patio de la cárcel. Está en el puesto 2. ¿Y este? Doctor, is that you? Rammstein también tiene que poner un worry huevo en about the directo. doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. What is the exact nature of the beast you're running away from? You've got instinct, a sensitivity for the innocent. Que me roteo en el Puts you in lanzallamas. danger. ¿Te imaginas ahí? El sólido en el concierto ahí y le meten fuego a la cabeza con el lanzallamas. Don't do that! Do not believe, or you'll end up like us all. What happened to you, Sanders? The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. No, don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. No! Sanders! What the hell? Oh, God. I gotta...
This is insane. What killed him? No sé, pero vámonos. No, bien. Escapar del manicomio. Exit. Hasta luego, Rey. Damn! The gas! Joder. Oh. My head. Later. We need to move on. Menos mal que el Bradley este me está echando una mano, porque si no, el Pierce este es más imbécil. El gas. Y el doblaje es un poco chusta, ¿eh? También hay que decirlo. El doblaje es un poco chusta. Es un poco chusta el doblaje. Es un poco chusta. Vamos, el doblaje. Sí. No, el doblaje no, porque son las voces originales. Pues es un poco chusta. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Este es el capítulo 6. En el capítulo 7 lo dejamos, porque son 14 capítulos. Así nos lo pasamos en 2 directos. ¿Qué hace la putáncana esa ahí? Ah, esa es la que me ayudó a escapar de... No. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. Es la que me ayudó a escapar en el Maniscosmios. You're awake, Mr. Pierce. Cae la boca. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the Force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't Claro, explain. este tendría que estar muerto. Tell us. What happened? I saw people in hoods. They had stolen Mrs. Hawkins' Este paintings. tío tenía que estar muerto. Kartoffel tenía que estar. I don't know, but they were a threat. They've taken over the caves under the mansion. They were performing some kind of ritual. One of the entryways was under Charles Hawkins' office. We suspect Mr. Hawkins of being involved. My patients believe the old islanders used to worship primitive sea gods. Could they be the focus of the cult? Am I hearing this right? So you think me gullible? No, not at all. What else did you uncover, Mr. Pierce? Porque esto no. Ah, porque tengo que ser I profesional. heard de- you talking earlier. Why am I not surprised? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. Bueno, ¿cómo te pones tú? What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. Madre mía, no se And what puede. brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. It seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce?
Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. Qué raro. Qué raro. Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture. Guinea pigs. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. Si os gustan las películas gores, tenéis que ver unas que se llaman Guinea Pig. Son japonesas, creo. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course. He's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins. Es gore porque es gore. Killed him. O sea, es gore por gore. Si te digo la How verdad. did he die? No I'm es not sure I can explain it. Tell me how Mr. por Sanders puro placer. died. I didn't see what, but something was there. A ver, Evangelion está muy bien. Lo único que pasa con Evangelion es que te revienta la cabeza porque luego no entiendes muchas cosas. Y después de verte la serie te tienes que ver 4 películas. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Yo la vi en Hawkins su just tiempo, la he tenido que volver a ver, verme las películas. Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife. La que tengo que retomar de ver es Bleach. An art collector, you say? Para llegar. That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders Para household, llegar please a spare the que widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. Queda nada. She deserves the truth. Septiembre y en But that octubre ya truth may empieza be otra vez biased. Bleach. We don't know the bottom of it. Así que You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. es como si te pones a ver ahora, yo qué sé, decirte. Como si te pones a ver ahora, pues
Gantz. Se nota puta apoplejía. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Hey. You know each other? We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. Hombre, es que si la digo, no, es que a su marido lo mató un fantasma, me va a decir que si soy gilipollas. How could this happen? In a reputed... And right before your eyes. Did you not do anything to help him? So ask Fuller, he's the eminent doctor. But I would caution you, you'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the trouble to receive me. He sends his secretary to tell me that I cannot see Francis. Me, his own widow. He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. But I only wanted what was best for him. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Ahora dice, quiero que se coma toda esta vergota. I deduce that your husband already mentioned this dimensional shambler. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long.
Y antes de irme voy a... The day the Shambler came into the Sanders' lives. Did she really care for him after all? ¡Ajá! Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? ¿Se daban por el culo? A house of artists. A house of artists. O una casa de artistas o una casa de putas. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Was she jealous of Sarah Hawkins? She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Hostia. The Shambler. I need to see it. Bitches. Ocultismo. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me? Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, I can always give it another go. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Llave de la galería de Sanders, vale. Another volume of the Reverend's wife's diary. A strange Amerindian pendant. I could use one of those. Aprendiz de todo. Ole! Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting. Vale, to finally give it away for nothing. La Sara no quería... Ah, me puedo meter aquí, así, porque me sale de los cojones. Para que me peten el orto. In the darkness. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Ole.
El negocio está close. Es el huérfano de Kos. Es Bloodborne. What the hell was that? Buah, me encantaría saber qué tengo que hacer. Vaya, me pilló el Demogorgon. What the hell was that? Damn. Maybe I can use this dagger. ¡Una daga, hijo de puta! ¿Y para qué tengo una daga? O sea, no entiendo nada. What the hell was that? Hostia, que me como un huevo, tú. Uy, que me ha hecho. Que me quiere comer el alma. Anda una mierda para ti. Hijo de recontra mil putas. ¡Bah! Es el de hermano mayor este, me cago en sus muertos. Qué hijo de puta más feo. What the hell was Qué that? pesado eres, que sí, ahora que sí. Muy bien, molto bene. Chochi, chochi. Maybe I can use this dagger. Hombre, no hay otra. Tengo que rasgarlo. Damn it. Estoy comiendo tremenda polla. Pues yo corro. Run, boy, run. Tatara, tatara, ta. Run, boy, run. Tatara, tan, 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 tan. Buenísimo, ¿eh?
Si me quedo más aquí me quedo gilipollas, tú. Rambo y Ran. Ta. Rambo y Ran. Eso tampoco es. Mira. ¡Uy, toro! Me llevo pegado el culo, sí, me está comiendo el culo. Cógela, hijo de puta, cógela. Cógela. Hijo de recontra mil putas. Pues si es que no me tengo ni que esconder, si es que lo puedo hacer corriendo. Eso sí, es ensayo y error esto, ¿eh? A ver, pues esa tampoco es. Sí, el bicho es imbécil, ¿eh? Míralo. El bicho is a retarder. No sé dónde está. Pero me da igual, tengo el poder. Yo tengo el... Joder, madre mía, se va a comer todas las dagas. Pues te vuelvo a hacer la misma. Ven para acá, caraculo. Ah, que eres invencible. ¿Por dónde vienes? ¿Por dónde vienes? Vaya. Vaya. Me tuvo que apuñalar. ¿Pero esto qué es? O sea... No hay ni un dibujo ni nada de la puta daga. A ver, lo de apuñalar el cuadro, lo de... Una polla me vas a ver. Una polla como la manga de un plumarrey. Cojo esta que es diferente. Esta daga puede resultarme útil, claro que sí, hombre. Claro que sí. Lo último que se pierde es la esperanza, rey. Sí, pues ha sido súper útil. Ha sido de las cosas más útiles que he visto yo en mi vida. Ah, que es aceite, eso. Esta mierda. Coge esto. ¡Que viene! ¡Que viene el juri! ¡Que viene el juri! Juri, déjame clavar. Bueno, juri. What the hell was that? What the hell is that? Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? ¡Corre, Manfloro! Sí. Pues no se ve ni para cantar aquí. Esta es. Rambo Run, ta. Guarda el candelabro, fiera. ¡Buah! ¡Te cagas! ¿Dónde va el Demogorgon? Suelta. Pégala así en el hocico, dile, quítalo aquí. Me hubiese encantado que el tío sea tan tonto que en vez de cortarle la mano al bicho, se hubiese cortado la mano a él. Hubiese hecho... ¡Ah! Te digo. La última vez que me ha matado... La última vez que me ha matado, al cogerme he visto el papel. He dicho, me voy a acercar. You didn't see anything.
I saw you within an inch of putting a Entonces me dagger voy a through acercar a your ver el forearm. papel Did I por miss something casualidad. more interesting? Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, Ha sweetheart. sido todo un I'm talking about the cúmulo, contents of this de gallery. sorprendentes And by the way, sorpresas. where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. This symbol on the dagger, it was all over Sanders' cell. It's what protected him. It's what protected me, too. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Capítulo 7. Nos hacemos este y los siguientes 7 les dejamos para el siguiente día. Pero es que ya os digo, es que ha sido un cúmulo, o sea, matar a ese bicho ha sido un cúmulo de... O sea, ha sido un cúmulo de despropósitos porque ha sido... Where's the bookseller? me mata 15 veces. Another volume of the Reverend's wife's diary. He asociado que cuando a las 3 veces que no le he podido matar, he dicho, pues a lo mejor no le puedo matar, pero puedo pinchar el cuadro. Y cuando me he acercado con una daga... The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement. Its followers place truth on the same footing Ha sido totalmente eliminación. as a religion. Me ha gustado la movida por eso, porque ha sido ir eliminando una cosa tras otra, tras otra, tras otra. What happened here? Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. This burglar seems to be rather clumsy. Qué insulto más gratuito al ladrón. Someone tall left this footprint. A man, probably.
No, la verdad sí que era una normal el ladrón, ¿sabes? Las cosas como son. Es el ladrón más torpe que he visto en mi puta vida. What killed all these animals? What sort of thief leaves his tools? What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the... Charles Hawkins? Looks like the symbol rejected Hawkins. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? El Necronomicon, por lo menos, Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. No, pero yo quiero... Is everyone on this island taking sleeping pills? What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Arkham editions? Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Arkham editions? How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Arkham editions? Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Things are not looking good. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. A ver, me juego los huevos. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. ¿Cuántos puntos tengo? Si tengo un punto de alguien, pues, para matar a alguien. La medicina está ahí, ¿eh?
un hijo de puta. Vagabundo dimensional. Ah, este es el vagabundo dimensional. Pues me cago en sus muertos. Esto es... ¿No hay fonógrafo por aquí? And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Yo a ver si terminamos este tal y también me pido a sobar. Marty. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. And these red drops, like precious stones, lie fixed. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen. The Chalice of Knowledge. From their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Azathoth y los horrores. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Pues... So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. A saber cuál es la combinación. Uno sabemos que es 9, pero es el tercero. Esas gotas rojas, como pide especial.
To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. Habla de un And I cáliz, do o sea, del confess, grial, que es el I grial am es un willing to cáliz. pay to know its secrets. Así que... The Chalice of Knowledge. Ah, mira, las gotas rojas. 1, 2, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, el 1 es el 5. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the Y esto gods. habla del Let ajedrez. those of us who are still standing protect our white queen from Nuestra their reina dark blanca de souls. soldados oscuros. De sus I see soldados our oscuros. number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Peones blancos. ¿Cuántos quedan? Damn it. Hay 3. Entonces sería 5, 5, 3, 9. Es lo único que se me ocurre. Eso es un Necronomicon. Nos piramos, chavales. No vamos ni a tirar para adelante. Mañana nos vemos. Mañana hacemos directa SAO. Y mañana seguramente hagamos directa SAO 2 veces. Una por la tarde con un poquito de Dark Souls 3. Y una por la noche dándole caña al ¿cómo se llama? Al de las Tofas 2. Así que nada, chicos, mañana más y mejor. Nos vemos.